Hola a todos, Dios les bendiga. Les habla una vez más el hermano Inos del Ministerio Sendero de Luz y Esperanza. Este ministerio, como siempre, es con el único fin de edificar juntos nuestra vida en la verdad de la palabra de Dios, en la doctrina de los apóstoles y también de igual manera en las Santas Escrituras en el Antiguo Testamento, para edificar nuestras vidas en una doctrina sólida, verdadera, en una fe genuina en Dios y en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, para tener una seguridad firme en la palabra de Dios de nuestra salvación. Estamos aquí compartiendo a través del libro de Romanos capítulo 8 y es un pasaje verdaderamente riquísimo en lo que el apóstol Pablo declara en este pasaje. Quisiéramos poder tener la sabiduría de Dios, el conocimiento divino en una totalidad de su gracia, de su misericordia, poder en comprender y conocer verdaderamente el amor de Dios para con el ser humano. Solamente podemos escudriñar una parte mínima sobre la verdad y sobre todas las riquezas espirituales que tiene este pasaje. Hasta ahorita, en lo que yo he podido, gracias con el favor de Dios y con la guía de su Espíritu Santo, he tratado de desenvolver este pasaje lo más que se pueda, centrado en contexto con la Escritura. Y vamos me parece que en el pasaje anterior llegamos hasta el versículo 15 del capítulo 8 de Romanos. Leíamos en el versículo 11 que dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en ustedes. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivimos conforme a la carne moriremos. Mas si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviremos. Es tan maravilloso. El Señor ha estado edificando más y más mi fe a través de este pasaje. Y espero que las personas que están mirando este estudio a través de Romanos les sea de bendición de igual manera, que el Señor les ministre, ¿verdad? Es tan maravilloso como hemos podido comprender más acerca de la gracia de Dios, que la gracia de Dios simplemente es la influencia divina de Dios en el corazón del hombre para traernos a una convicción más genuina y verdadera de la existencia de Él, pero también a una convicción de nuestra vida de pecado para venir a un arrepentimiento genuino delante de Dios, reconocer nuestra vida de pecado para, por medio de la influencia divina de Dios, por medio de su gracia, ministrada en nosotros por el Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad. Dice que el Espíritu Santo convencería al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y es por medio de la influencia divina de Dios en el corazón del hombre que nos trae a una convicción de nuestra vida de pecado para venir verdaderamente delante de Él con un arrepentimiento verdadero. Dice la Escritura que sin arrepentimiento no hay remisión de pecados. De modo que hasta este momento hemos mirado que el autor y consumador de la fe en toda la persona que se afirma verdaderamente
en Él y no en una religión, que verdaderamente viene a un pleno conocimiento de la verdad de Dios y del Evangelio de Jesucristo y recibe el perdón de sus pecados, toda la obra es de Dios en el corazón del hombre por medio de su gracia. Por eso dice la Escritura que por gracia sois salvos, y esto no es de vosotros, sino es un don de Dios. Y en otro pasaje dice que somos salvos por gracia para que nadie se gloríe. Ningún ser humano puede gloriarse de que él es súper inteligente y sabio y comprende todas las riquezas espirituales, que es por su sabiduría y su empeño y su esfuerzo, de que él llegó a un entendimiento verdadero de la gracia de Dios o de una comprensión absoluta del Evangelio. Todo es obra por medio de Dios, por medio de su Espíritu Santo. Decía aquí en el versículo 11, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en ustedes. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne para que vivamos conforme a la carne. O sea, somos deudores, no a la carne, o sea, no volviendo a sujetarnos a los deseos de la carne, pero es lo contrario, somos deudores a la influencia de Dios por medio del Espíritu Santo. Somos deudores a someternos a esa convicción que trae el Espíritu Santo a nuestras vidas, de nuestra vida de pecado, para vivir una vida por medio de esa convicción, renunciando a esas cosas que hacemos con nuestra vida, que esta carne está vendida a desobediencia, para poder vivir una vida verdaderamente guiados por el Espíritu de Dios. Y si nuestras vidas llegan a ser verdaderamente guiados y nos sujetamos en obediencia a la ley del Espíritu, verdaderamente venimos a ser hijos de Dios. Aquí adelante lo dice más adelantito. Dice el 12, así que, hermanos, deudores somos, no a la carne para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, moriremos. Mas si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviremos. Sí. Por la convicción que trae el Espíritu Santo a nuestras vidas, de nuestra vida de pecado, si nos sujetamos en obediencia a esa convicción y renunciamos a esas cosas que dentro de nosotros sabemos que no le agradan a Dios, viviremos. Sí. Porque si vives conforme a la carne morirás, pero si vives mas si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, vivirás. Aquí se trata de la obediencia. Si le hacemos caso a la obediencia al Espíritu Santo que nos trae la convicción de nuestra vida de pecado y renunciamos a esa influencia de la carne, ¿verdad? Dice que más si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviremos. Por obediencia a la convicción que trae el Espíritu Santo en nuestras vidas, renunciamos o estamos más alerta de los deseos de la carne y renunciamos a eso, hacemos morir las obras de la carne en nuestras vidas por obediencia a la convicción que trae el Espíritu Santo de pecado en nuestras vidas. Siempre y cuando vivamos en obediencia al Espíritu. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios.
Muchas veces y a través de los años hemos oído que a veces las personas o los sacerdotes de ciertas religiones dicen que todos somos hijos de Dios. Aquí la Biblia es bien específica y también tenemos pasajes en los evangelios donde testifican quiénes son los hijos de Dios y quiénes no. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no han recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que han recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Me volví a repetir, perdón. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para juntamente con Él seamos glorificados. Voy a tratar de, en mi razonamiento humano que tengo, voy a tratar de que veamos juntos las riquezas que declara este pasaje. Va de la mano con un pasaje que dice Jesús en los evangelios. Hay un pasaje en Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30. Dice Jesús así, de esta manera: mire, voy a leer desde el desde el 25. Mateo 11, 25 en adelante. En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Y luego dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre, o sea, ni nadie conoce al Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Aquí vemos una vez más que es Jesucristo el autor y consumador de la gracia en la humanidad, que es la misma persona del Dios vivo manifestado en carne. Dice aquí, miren, que ninguno, o sea, ni al Padre, o sea, conoce a alguno, que nadie conoce al Padre sino el Hijo, sino Jesucristo es el que conoce al Padre, a Dios. Y dice que y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Aquí Jesucristo dice que si Él revela, el que conozcan al Padre, o sea, a cualquier persona, solamente es Jesucristo el que lo revela, la verdad de quién es Dios, siempre y cuando Jesucristo quiera revelárselos para que lo conozcan. En el 28 dice:
venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Llevar mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Miren, aquí está diciendo Jesús que vengan a Él los que estén trabajados y cargados, y que Él los hará descansar. Y dice, llevar mi yugo sobre ustedes, y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Esa palabra siempre me llamó la atención, y yo lo que conozco como yugo, el yugo para mí es el pedazo por lo regular es de madera, que une a una bestia, ya sea a un buey o vaca o a un caballos, para arar la tierra. El yugo une a dos animales juntos para arar la tierra. ¿Sí? El yugo es el que ata a este animal al otro. Si tú pones a un animal que no sabe arar, a uno que sabe arar, el que sabe arar se va a ir va a agarrar el camino por donde se tiene que arar. Y el yugo une al otro animal para guiarlo en esa dirección donde se debe de arar. Por lo que llego a entender que el yugo te sujeta. En este caso, si nosotros no sabemos arar, ¿verdad?, la tierra, el yugo me sujeta al que sí sabe arar, al que sí sabe por dónde caminar. Quizás ya saben por dónde vamos con esta reflexión o mirando este pasaje de esta manera. Si el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad y somos guiados por el Espíritu Santo, ese yugo que nos une al Espíritu Santo para que nos guíe, para que nos enseñe, para que nos dirija, como la función del yugo de una bestia que sabe arar y una que no sabe arar, ese yugo que une a la que no sabe arar a la que sabe arar, ¿verdad?, es lo único que le ayuda a que lo mantenga en el camino que debe de ir. Llego a mi conclusión que el yugo que habla aquí Jesucristo es la misma gracia de Él, de Dios, en su amor para con el ser humano. Es la gracia de Dios, la influencia divina de Dios para convencernos de la existencia de Dios, de nuestra vida de pecado, para por medio de esa convicción le hacemos caso al Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Nos guía a la verdad de la realidad de nuestra vida, nuestro pecado, en la convicción que trae al corazón de que nuestras obras que hacemos no agradan a Dios. Convencerá a la humanidad de pecado. Por eso en el pasaje anterior, ¿verdad?, dice que deudores somos, no a la carne para que vivamos todavía bajo los deseos de la carne, sino somos deudores de sujeción, de sujetarnos. Nuestra carne está sujeta a desobediencia y por lo regular, sin Cristo, sin Dios, estamos sujetos a pecar por los deseos de la carne. Por medio de la influencia divina de Dios, su gracia para con el ser humano,
trae la convicción al corazón de las personas de la existencia de Dios, trae la convicción de nuestra vida de pecado, ¿sí? Y por medio de esa convicción, nosotros tenemos la decisión de sujetarnos en obediencia al Espíritu Santo, reconocer nuestra vida de pecado y declararnos culpables ante Dios y pedirle perdón y recibir el perdón de nuestros pecados, y por medio de eso recibir toda la influencia del Espíritu Santo por medio de la gracia de Dios en nuestras vidas, para que nos guíe a una vida en el Espíritu. Que ahora somos deudores a sujetarnos a la convicción que trae el Espíritu Santo a nuestras vidas. Y es ligero, como dice Jesucristo aquí. Llevar mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. En sujeción por medio del Espíritu Santo, ese yugo que nos une al Espíritu Santo, que sabe guiarnos, es la gracia de Dios, es el amor de Dios para la humanidad. Es ligera, ¿sí? Dice, y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para su alma. Al sujetarnos por medio de la gracia de Dios, en el amor que Dios ha tenido para con nosotros, en el amor que Jesucristo ha tenido para con nosotros, que dio su vida para perdonarnos, para darnos un perdón, para unirnos de vuelta al Padre. Es un amor que no nos cabe en nuestra mente el poder comprenderlo. Voy a hacer la pregunta a tú que estás mirando este video hasta este momento. Si yo te pregunto que si tú le darías un riñón a tu hijo, si es que tienes hijos, o a tu padre, o a tu madre, a tu hermano, para que vivieran, lo más lógico sería que vas a decir que sí, lo harías. Pero mi pregunta es esta: ¿le darías un riñón a un homicida que haya haber matado a uno de tus hijos, a tu esposa, a tu padre, a tu madre? ¿Le darías un riñón a esta persona por amor a él, para que él viviera? Creo que no. Tú tendrías que tener un amor tremendo para que hicieras algo así. Y el amor de Dios para la humanidad no se compara ni siquiera a eso. Él fue aún más allá. No dio su riñón, no dio algún miembro de su cuerpo. Él dio su vida para perdonarnos, para perdonar al homicida, aquel que mató a su mismo hijo. El amor de Dios es una cosa sublime que solamente cuando estemos en la viva presencia de Dios lo vamos a comprender en una totalidad, y vamos a caer de rodillas y con lágrimas simplemente le vamos a decir gracias, porque yo no merecía que el Señor me hubiera perdonado mis pecados. Yo soy reo de condenación. Yo no soy digno de que Jesucristo hubiera derramado su sangre por mí cuando esta carne me influencia a desobediencia ante los ojos de Dios. Pero el yugo de Jesús es la gracia de Dios perfeccionada en el amor que tuvo Dios y nuestro Señor Jesucristo por la humanidad. Sí. Llevad mi yugo sobre ustedes y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y es fácil
si por la influencia divina de Dios en el corazón del hombre, de la existencia de Dios, de su amor para con nosotros, que nos trae una convicción de nuestra vida de pecado y nos trae un convencimiento de conocer a Jesucristo, que verdaderamente es manso y humilde de corazón. Dio su vida aún por las personas que lo mataron, que lo pusieron en una cruz. Él dio su vida por ellos. Sí. El yugo aquí es el amor que nos une al Espíritu Santo, es la gracia de Dios, la influencia divina de Dios en el corazón del hombre para traernos a una convicción de la existencia de Él, de su amor, de su gracia, de su misericordia, para sujetarnos por medio del Espíritu Santo a una vida en el Espíritu, en obediencia. ¿Qué decía el pasaje que estábamos analizando? Sí. Que dice que deudores somos. Sí. Dice, así que hermanos, deudores son, no a la carne para que vivan conforme a la carne, porque si viven conforme a la carne, morirán. Si somos deudores aún a sujetarnos en obediencia a los deseos de la carne, estamos en un estado de muerte. Pero si somos deudores de sujetarnos por medio de la gracia de Dios al Espíritu Santo que nos guía, por medio de sujetarnos bajo el yugo de Jesús, su gracia, su amor, su misericordia que nos une al Espíritu Santo que nos trae y nos sujeta a una convicción de nuestra vida de pecado y nos ponemos de acuerdo con Dios y caminamos en una vida santa, y si somos guiados por el Espíritu Santo, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Jesús muchas veces aún a los sacerdotes y a los fariseos, a los líderes religiosos de su tiempo, les dijo, ustedes son de vuestro padre el diablo, porque los deseos de vuestro padre el diablo quieren hacer. Si vivimos conforme a los deseos de la carne, aún, cuando la gracia de Dios ha resplandecido en nuestras vidas y tenemos la convicción de nuestra vida de pecado, tenemos la convicción de que Dios nos perdonó, nos amó de tal manera que nos limpió de nuestros pecados por medio de la sangre de Jesús, y nos sujetamos en obediencia al Espíritu Santo, podemos vivir una vida en santidad, haciendo morir las obras de la carne siempre y cuando estemos sujetos a la convicción del Espíritu Santo en nuestras vidas, de las cosas que no agradan a Dios y las que tenemos que hacer. Toda persona, conozca de Dios o no conozca de Dios, sabe lo bueno y lo malo que hay en su vida. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no han recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que han recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Que dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Si somos hijos, somos herederos del reino de Dios, los herederos del Rey. Y somos coherederos con Cristo porque Él es un heredero también de las cosas de Dios. Y Dios nos hace participantes de la misma herencia que Jesucristo heredó. Nosotros somos coherederos con Él.
El 16 dice, el Espíritu mismo da testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la vida venidera que en nosotros ha de manifestarse. Aquí, ahora sí, aquí paro. El 18 en adelante va a ser otro tema que dice, porque pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Nuestro estudio aquí va a dar un giro para mantener la vida en el Espíritu, pero ahora en una esperanza firme. Vamos a poner nuestra mirada en la vida venidera de aquí, en estos pasajes, porque nos va a dar una seguridad, una confianza, que aunque enfrentemos la muerte por el nombre de Cristo en este mundo, no se compara nada a la vida que nos espera en Cristo Jesús, como los hijos de Dios, herederos del Rey, herederos del reino de los cielos. Padre bendito, yo te ruego, Señor, que este mensaje lleve fruto en las vidas y en los corazones, que lo oigan más de una sola vez, Señor, para que tú ministres el corazón una y otra vez. Gracias por ese amor tan hermoso, Señor, que tú, Señor Jesús, tú diste tu vida, Señor, por mí. Yo hablo por mí, Señor. Tú diste tu vida por mí cuando yo no lo merezco, Señor. Por los deseos de mi carne, por mi vida de pecado, Señor, soy reo de condenación. Merezco, Señor, ser crucificado yo en una cruz, no tú. Y tú me amaste de tal manera, Señor, que diste tu sangre para tú mismo, con tu propia sangre, limpiarme de toda mi iniquidad, de todo mi pecado. Y no solamente eso, me has dado la potestad, el derecho de ser hecho hijo de Dios por la fe en tu nombre, al reconocer mi vida de pecado y al sujetarme en obediencia a tu Espíritu Santo, influenciado por tu gracia divina, esa influencia divina a una convicción de mi pecado, Señor. Gracias, infinitas gracias, Señor. Yo te ruego que estos estudios, Señor, sean de bendición a todos aquellos que los escuchen. Gracias por ese amor, gracias por el yugo, Señor, que pone sobre nosotros la influencia divina de tu amor, de tu gracia en nuestro corazón para sujetarnos al Espíritu Santo que nos guíe a toda verdad, a reconocer nuestra vida de pecado, a renunciar a esas obras que no te agradan, a no ver las cosas que no son de tropiezo, a no caminar los caminos que no son de tu agrado, a no hacer con estas manos las cosas que no te agradan, Padre. Por medio de esa influencia divina, danos el poder, Señor, de repudiar el pecado en nuestras vidas. Haz tu obra, perfecciona tu iglesia, Señor, levántala con poder. Que tu doctrina, Señor, sea expuesta en espíritu y en verdad, Señor, fuera de religión, fuera de denominación, para la gloria y honra a tu nombre. Dios les bendiga ricamente, que la paz de Cristo sea con todos ustedes, y sujétate en obediencia. Eres deudor a una sujeción en obediencia a la convicción del Espíritu Santo en tu vida. Tú sabes lo que es malo y lo que es bueno ante los ojos de Dios. Por la influencia del Espíritu Santo, haz morir los deseos de la carne,
por la influencia del Espíritu Santo en tu vida y serás una vida victoriosa de un verdadero hijo de Dios, heredero del reino, heredero del Rey por la sangre de Cristo. Tú eres un heredero del Rey de Reyes y el Señor de Señores por la sangre de Cristo. Bendiciones.